Colombia, las industrias culturales y creativas ya representan cerca del 4% de la economía, y esto no es una promesa, es una estructura en expansión. La pregunta es cómo ese sistema se aterriza en un territorio en donde la cultura nunca ha dejado de existir, pero las formas en que se monetizan sí han sido intermitentes. Cuando hablas de industrias culturales y creativas desde tu práctica, ¿en qué momento dejan de ser una expresión para empezar a operar como industria? Yo creo que dejan de ser, por lo menos en alguna medida, una expresión cuando estás creando y ya te planteas al público, o sea, las audiencias. Porque de hecho, una de las cosas que más se ha acentuado con toda la revolución tecnológica que ha habido desde hace décadas, desde la entrada del digital, por ejemplo, de alguna manera, es el más fácil acceso a las herramientas de creación, pero la dificultad de la distribución y la exhibición de las diferentes expresiones artísticas o culturales. O sea, cada vez más hay más músicos, hay más pintores, hay más realizadores audiovisuales, pero el tema es cómo llegan al público, cómo acceden, y es ahí donde la industria y el componente comercial del arte entra en juego de una manera más fuerte, ¿no? O sea, puede haber, estoy seguro, inclusive aquí mismo en Barranquilla hay trabajos artísticos geniales que los conoce quien lo está haciendo y algunos amigos, ¿ves? Entonces, creo que apenas hablas de audiencias, empieza ese componente a fortalecerse. Por otro lado está la sostenibilidad de los procesos. De pronto tú puedes hacer una vez algo, ¿no? Hacer una película, que no es fácil, pero la haces. Grabar un EP, hacer algo una vez. Pero cuando ya empiezas a plantearte la sostenibilidad de ese proyecto y cómo lo repites, de alguna manera esa experiencia, no la misma obra, sino la experiencia de hacer obra y de acumularla en el tiempo y vivir de eso, ya de alguna manera empiezas a lidiar con el componente industrial. Y quizá un tercer componente sería la posible escalabilidad de las cosas. O sea, hoy, por ejemplo, en un momento en que las IP, o sea, la propiedad intelectual es el gran valor en venta, ¿sabes? Lo que buscan, lo que busca la industria más. O sea, soportarse sobre propiedad intelectual que ya esté de alguna manera consolidada hasta un punto y tenga un público. O sea, cómo en ese proceso transmedia o crossmedia de las cosas, a veces cómo un libro se convierte en película, se convierte en serie de televisión, se convierte en podcast, se convierte en muchas cosas que puedan ser, la palabra a veces me genera conflicto, pero es la palabra monetizables. Claro. Y en ese orden de ideas, esa escalabilidad está en manos de la industria. Entonces creería yo que audiencia, sostenibilidad y escalabilidad son tres elementos que convierten la expresión personal autoral, no sé si convierte, pero la ponen a lidiar automáticamente con los procesos industriales. Cuando se habla de industrias culturales y creativas, se habla de tres capas que operan al mismo tiempo: la producción simbólica, arte, música, patrimonio; las industrias culturales, cine, editorial, contenidos; y las creaciones funcionales, diseño de software, publicidad, entre otras. El Caribe, todas esas capas las cubre, conviven como un sistema productivo sostenible. El Caribe concentra una de las mayores densidades culturales del país, no como archivo, sino como práctica viva: fiestas, oralidad, música, gráfica popular, un ecosistema que produce sentido constantemente. Ese capital simbólico es el activo más valioso del territorio y también el más difícil de traducir en modelos sostenibles. En ese tránsito entre valor cultural y valor económico, ¿dónde se rompe el proceso? Se rompe en la rentabilidad y, por supuesto, entonces en la búsqueda de la rentabilidad. Toda industria busca rentabilidad, ¿verdad? Hace una inversión, necesita tener un lucro a partir de esa inversión. Y en ese sentido, entonces, muchas veces el arte termina yéndose cada vez más hacia el entretenimiento. Y hay entretenimiento que llega a tener valor artístico importante, pero hay gran parte del entretenimiento que no tiene un valor cultural o artístico importante en lo absoluto. Y está bien, hay cosas que están hechas para entretener solamente, pero ya no son arte. Y creo que ahí es donde
donde puede haber un divorcio y entre más grande es el proceso y más ambicioso puede llegar a ser un trabajo artístico, va a necesitar más recursos para poder existir. Y entre más recursos, hallar esos recursos va a implicar involucrar posiblemente actores que necesitan un retorno. Y eso puede terminar desvirtuando completamente una obra artística. Diversos estudios en la región coinciden en algo incómodo. Los propios actores del sector perciben su impacto económico como limitado, no por ausencia de producción, sino por debilidad en la circulación, la financiación y la articulación. La creatividad existe, el sistema que la sostiene todavía se está diseñando. Si tuvieras que nombrar lo que falta para consolidar este ecosistema, ¿qué pieza aún no encaja? Ojalá fuera una sola pieza. Como todo problema complejo, siempre las soluciones o las piezas que se necesitan son varias. La más fácil y obviamente una de las piezas es dinero. Siempre falta dinero para muchas cosas en la vida y por supuesto para las industrias culturales y las economías creativas el dinero es fundamental como en cualquier sector, cualquier cosa que quieras producir. Entonces en ese sentido hace falta flujos de inversión y apuestas por el talento y por proyectos sólidos, pero yo creo que no es lo único. O sea, hacer una lectura en la que solo el dinero es la solución sería una lectura miope y pobre. Yo creo que hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer si hablamos de lo local y regional, porque obviamente cada país es un mundo y el mundo en sí mismo tiene sus propias lógicas en términos de las industrias culturales. Pero si nos vamos aquí a nuestro territorio, creo que hay un asunto de formación de público muy grande y muy profundo que hay que hacer. Colombia tiene un problema que a veces, por ejemplo en Barranquilla se recrudece, que es la necesidad de validación externa de nuestros proyectos y productos y talentos para que nosotros sintamos que eso tiene calidad o es valioso. Entonces es muy difícil construir nuestros propios ídolos, tener talento importante de aquí, que la gente pague un ticket, pague una boleta, se movilice, admire, considere valioso, ¿sabes? Necesitamos crear nuestros propios mitos y tenemos algunos, pero esos mitos, sobre todo los más recientes, Shakira, etcétera, tuvieron que irse y fueron construidos desde afuera. Ahora han vuelto de retorno, pero realmente si Shakira se hubiera quedado acá no hacía nada. Me constan los inicios de la carrera de Shakira, además. Entonces, y estoy seguro que hay más Shakiras en Colombia y en el Caribe colombiano. Ahora, por ejemplo, el fenómeno de Daria Vega. Por supuesto. Hay mucho talento ahí, pero también hay una inversión importante en el producto. Pero hay más Arias Vegas aquí. Pero no hay inversionistas ni un entramado profesional de agentes, de managers, de publicistas enfocados en arte y entretenimiento, que cojan esos productos y los eleven de una manera importante. Y lo otro es lo que te digo, un público que esté ávido. Las emisoras en los nuevos esquemas ya no juegan un papel importante. Las emisoras también son replicadores. Por eso, por ejemplo, se han puesto tan de moda, además en esta era de la nostalgia, escuchar cosas de hace 10, 15, 20, 30 años y venden más que las cosas que salen ahora. Hay un vacío muy grande en la industria cultural. Antes, porque además todo está muy agitado y muy revuelto. Antes había un esquema que no es que fuera perfecto, pero era muy identificable. Las emisoras posicionaban ciertas cosas, los empresarios hacían ciertas cosas, se crearon grandes ídolos así, pero ¿dónde está el Joe Arroyo de ahora? ¿Dónde está? Y pasa, y yo veo mucho que hay mucho talento, por ejemplo aquí, que podrían ser ese próximo Joe o esa próxima Shakira, que frente a la necesidad de sostener sus propias vidas, terminan tocando lo que en la industria llaman moñas, y tocando en el restaurante, y tocando en el lugar, y tocando no sé qué, para poder pagar las facturas.
y hasta ahí llega el proyecto y hasta ahí llega lo que ha podido ser. Entonces yo creo que hay que recuperar al público, necesitamos construir un público que se movilice económicamente por nuestros propios productos. Hay que fortalecer un entramado de inversionistas y empresarios del arte, la cultura y el entretenimiento que apuesten, y hay que fortalecer la profesionalización de unos elementos que están muy ausentes, como te decía, de los agentes, de los managers, de los abogados de entretenimiento, de los publicistas, que hagan que esos productos caminen. Y en otras categorías de las industrias culturales, no sé, la literatura, el cine, ¿qué hace falta? Bueno, en algunos aspectos lo mismo, digamos, sobre todo aquí en nuestro entorno, hay lugares donde eso está altamente profesionalizado. Sin embargo, sus ecosistemas también se han visto un poco violentados por las dinámicas de hoy en día. Es que lo que te comentaba hace un rato, cada vez, en términos de ejecución, no de la calidad, ojo, cada vez hacer es más fácil. O sea, el mundo cada vez tiene más escritores, tiene más directores de cine y realizadores audiovisuales, tiene más músicos, tiene más todo. Pero pasan dos cosas, o sea, cómo esas personas logran llegar al público, es ahí donde está el cuello de botella principal, cómo viabilizan esos proyectos, ¿verdad? Pero además, cómo se sortea una nueva lógica que trae el digital a las industrias culturales, que es la sobresegmentación y el reinado de los nichos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el mainstream hoy? ¿Qué es lo que todo el mundo escucha? Por eso el mainstream se ha empobrecido de una manera tan bárbara. Tú ves la literatura, el cine o la música, por ejemplo, que se consumía hace unas décadas, y el nivel en el mainstream era mucho más elevado. Ahora esas cosas, sigue habiendo muy buena literatura, excelente música, mejor que nunca, cine increíble, pero está en nichos, ¿verdad? Son casi como es un consumo tribal, un consumo muy amarrado a lo identitario. Okay. Y entonces, en ese sentido, al bajar la masa de público que consume, financieramente las operaciones se vuelven más complejas. Hoy sería inviable, y siempre en algunas cosas la música es un buen ejemplo. Stairway to Heaven de Led Zeppelin, número 1 en los Estados Unidos y en Inglaterra, una canción de más de 10 minutos de un álbum que no sacó sencillos. Y tú dices, ¿eso cómo diablos sucedería hoy en día? Claro. Es absolutamente imposible, ¿sabes? Y eso ha generado también, y ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, que estamos como en el antiguo oeste, sin legislaciones todavía adaptadas a esa realidad, las plataformas generando su propia música hecha por inteligencia artificial, priorizada por sus algoritmos para ellos poder cobrar las regalías, claro, por la derecha sin tener que pasar el dinero a los artistas, entregando centavos a los músicos entonces abocados cada vez más a ir a la experiencia en vivo, y por lo menos el músico tiene esa experiencia en vivo, ¿no? Pero agotados. Entonces ahora se inventaron las residencias, que es vengan y búsquenme a un solo lugar, porque las giras eran interminables y los números no les estaban dando. El desgaste de estar en 50 ciudades monetariamente no tenía sentido. Entonces ahora que las 50 ciudades vayan a mí, el ejemplo de Bad Bunny hace poco en Puerto Rico de residencia, el ejemplo de lo que están haciendo todos, la gente viaja a ver eso. Lo mismo pasa, entonces, pero por lo menos tienes el tema de la experiencia en vivo, que es desgastante, pero existe. Sin embargo, hoy viene el tema de las reventas. Acaban de, por fin, después de muchos años, declarar un monopolio ilegal a Ticketmaster en los Estados Unidos. El tema de la reventa tiene absolutamente roto desde hace décadas la relación entre el público y los artistas, porque las boletas se han convertido en algo incomprable. En el cine, entonces, tenemos el problema del consumo de plataforma. La plataforma ha hecho que cierto tipo de cine se parezca más a la televisión, y que la gente entonces consuma en la casa. Entonces el nivel de acceso a la experiencia física de ir a una sala, claro, se ha convertido en muy difícil de comercializar, pero ya hay gente que la está buscando de nuevo. En el hecho de la literatura hay muchas cosas publicadas, pero el artista le toca, y al escritor le toca salir casi como si fuera un arte escénico,
a ver cómo tiene relación con el público directo y a leer y a leer y a leer en 50 lugares diferentes, a ver cómo reúne de 10, de 20, de 50, de 30, de 20 y hace que su trabajo sea viable, ¿sabes? Esos circuitos de distribución de la literatura de antes están completamente rotos y todo rodeado por un tema que es muy difícil, que es el tema de la autogestión permanente del artista, abocado y obligado a convertirse en entertainer, ¿no? Entonces tiene que sacar contenido en Instagram, en TikTok que sea divertido, claro, y no sé qué cosa, y cosas que son absolutamente extra literarias, extra cinematográficas, y no tienen nada que ver con eso. No es mi intención ponerme ni apocalíptico ni pesimista, pero sí es un momento muy exigente, ¿sabes? El reto es grande para las industrias culturales y las economías creativas, porque todas las estructuras que conocíamos están demolidas. El mundo como lo conocíamos ya no existe en ese sentido, y hay que reinventar casi que todo. Y cómo hacerlo, pues todo lo que estamos involucrados en esto aún no lo sabemos del todo. Vamos un poco a la velocidad del mundo que hoy, que es con raciocinio por un lado, pero intuición por el otro, viendo a ver cómo solucionamos. Pero lo que es alentador es que si tú te pones a ver data y te pones a ver cifras, se están vendiendo más libros, que nunca ha subido la venta de libros. La gente quiere ir a conciertos más que nunca. La gente quiere volver a las experiencias comunales, colectivas, frente a tanta experiencia individualizada, y eso es la sala de cine, es un ritual colectivo. Entonces yo creo que hay que actuar rápido, pero al mismo tiempo tener paciencia y entender que tenemos que leer muy bien los signos de los tiempos y ver cómo nos reconectamos con el público, y entender que tratar de mantenerse a la fuerza en modelos que ya no existen no tiene sentido, pero también ver que la gente quiere una relación human to human cada vez más estrecha, que la gente en reacción, el ser humano es prueba y error, frente a tanta automatización, frente a tanta inteligencia artificial, frente a tanto postureo, frente a tanto mundo de mentira en las redes sociales. La gente quiere verdad, quiere organicidad, quiere autenticidad, quiere bajarle la velocidad a las cosas, y quiere cosas auténticas. Y eso es irreemplazable por la tecnología, lo auténtico. Y la tecnología sirve para replicar de maneras alucinantes, pero lo auténtico siempre será humano. Las industrias creativas no escalan desde el talento individual, escalan cuando operan como un ecosistema: formación, creación, tecnología, mercado. El Caribe no necesita descubrir su creatividad, necesita estructurarla, porque lo que está en juego es la capacidad de crear. Un sistema articulado capaz de producir valor cultural y económico de manera simultánea en el territorio sostenidamente.